podemos considerar en cuanto al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y qué tiene que ver la justificación por la fe con el mensaje de estos 3 ángeles. Y si el hermano Ricardo puede poner las vistas, podemos poner la primera que hemos puesto hacia las bodas. Queremos hablar primeramente en cuanto al matrimonio, después en cuanto a Apocalipsis y al fin en cuanto a los 3 ángeles y qué tiene que ver con la justificación por la fe. Y los 3 ángeles que vamos a considerar se encuentran en Apocalipsis 14, los versos 6 al 12. Pero nos interesa ahora hablar en cuanto al matrimonio y se puede pasar a la próxima vista. Podemos considerar que un matrimonio es un pacto. Se hace un pacto entre 2 partes y antes de formar un pacto, el iniciador hace una propuesta. Eso nos hace pensar entonces en la propuesta que Dios hizo a Abraham. Anuncia los términos del pacto que desea hacer en un día futuro. Así hizo Dios en el capítulo 12 de Génesis y en el capítulo 15 después hizo el pacto, pero pasó un tiempo en medio de los dos. Antes de formar un pacto, el iniciador, que fue Dios en cuanto a Abraham, hace una propuesta. Entonces estamos considerando pues, propuesta y pacto. Y podemos pensar también en cuanto a Israel, que estaba cautivo en Egipto, que Dios hizo una propuesta diciendo, les voy a libertar, y después hizo su pacto con ellos en el monte de Sinaí. Así que había tiempo entre propuesta y pacto. Igual Sansón hizo su propuesta a su novia en Timnat, y después vino el día del matrimonio cuando puso la propuesta de 30 vestidos, si pudieron resolver su enigma. Así que anuncia el iniciador los términos del pacto que desea hacer en un día futuro. La propuesta viene antes que el pacto. O como dice en el segundo punto aquí, entre propuesta y pacto, los partes son desposados o comprometidos, como María y José, o como otros ejemplos que hay Dios con su pueblo en Ezequiel, capítulo 10, o en Deuteronomio 20, verso 7. Así que son desposados o comprometidos en ese tiempo. Ya han hecho compromiso de que en un día futuro se van a casar o se van a hacer un pacto. Y el tercer punto tenemos aquí, este tiempo, el tiempo entre propuesta y pacto, este tiempo sirve para que los partes se conozcan mejor sin competencia y preparan para el matrimonio o preparan para hacer el pacto. O es decir, se conocen mejor el uno al otro o la otra y sin la competencia de otros amores, ¿no? Es que han dejado a todos y han concentrado en uno solo porque han aceptado la propuesta de uno para hacer un pacto en el futuro. Y este periodo de entre propuesta y pacto, en este periodo no existe penalidad por terminar el compromiso. O es decir, no es como el matrimonio que tiene su penalidad por quebrar el pacto, sino en la propuesta, en el compromiso, uno o el otro puede terminar la promesa y no seguir hasta el pacto. Así que estamos considerando como el matrimonio estas cosas de propuesta y pacto. Y ahora la próxima, por favor.
Y en esto entonces consideramos que lo que dijo un rey de Israel, un rey que consideramos muy malo, pero en Primero de Reyes dijo el rey Acab un dicho muy correcto, y podemos leer la historia en Primero de Reyes, el capítulo 20. El Primero de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer los versos 10 y 11, que dicen así: y Ben Hadad nuevamente le envió a decir a Acab, el rey de Israel, envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. O es decir, el rey Ben Hadad dijo: yo tengo tantos soldados que vosotros de Israel no tienen ninguna esperanza de ganar esa batalla. Ya hemos ganado porque somos muchos y el polvo de su ciudad no basta para dar a cada uno de mis soldados una manada. Y entonces contesta el rey de Israel en el verso 11 y dice: y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las almas como el que las desciñe. Es decir, el rey acá dice: no debe gloriarse en su victoria antes que tenga la victoria. Y esto entonces es un ejemplo para nosotros en cuanto al tiempo entre la propuesta y el matrimonio. Y podemos ver entonces como ejemplos en Ezequiel habla del justo que se aparte de su justicia. O es un ejemplo en el Antiguo Testamento que Dios dice: el justo puede apartarse de su justicia y hacer mal, y toda su justicia de antes no será recordado. O otro ejemplo, la semilla, con el sembrador que sembraba semilla, y unas semillas cayeron entre las piedras, pero brotaron, tuvieron fe, creyeron el mensaje, brotaron, pero después llegó las pruebas, llegó el calor del sol y murieron estas plantitas que recién habían nacido. O también, como Pablo dice en Romanos 11, habla de las ramas del olivo natural que fueron desgajadas y fueron puestos ramas silvestres en lugar en Cristo, en el Israel verdadero, en el raíz fueron puestos. Y después Pablo dice: ten cuidado vosotros, ramas silvestres, que somos nosotros, que no sean desgajadas como fueron las ramas naturales. O es decir, entre la propuesta y el matrimonio es posible ser desgajada. Es posible que la semilla que brotó muera. Es posible que un justo aparte de su justicia. O, como dice en 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu Santo dice que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Es posible apostatar de la fe, según dice 1 de Timoteo. O, como dice en Hebreos 10:39, los que retroceden para perdición. Es posible, una vez aceptando a Cristo, siendo justificado, retroceder, que termina en la perdición. Esos son ejemplos de desligarnos de Cristo, quien es el con quien somos comprometidos, pero aún no casados. Ahora la próxima, por favor. Tenemos entonces el ejemplo de Israel. En el pueblo de Israel, el año religioso era de 7 meses. Y en estos meses incluía 6 meses de preparación para el 7º mes, que era el mes del pacto, o podemos compararlo con el matrimonio. Y en el 7º mes, el día de expiación, correspondía al
mes de matrimonio, mes del pacto. Y en Apocalipsis usa el mismo diseño con iglesias, sellos y trompetas. O es decir, hay 6 iglesias y después la Odisea, la iglesia del juicio del pueblo. Hay 6 sellos y después el gran terremoto. Y hay 6 trompetas y después es el ejército de Dios, como habla en Joel también, el ejército de Dios que entra, como dice Zacarías, por las puertas de toda casa y toda persona es juzgado según sus obras, si en cuanto al un lado de los 10 mandamientos o al otro lado de los 10 mandamientos. Entonces, durante los 6 meses, la deidad prepara la iglesia para el matrimonio en Apocalipsis, porque estamos acercando a Apocalipsis 14 y queremos ver que la idea de matrimonio es la idea en Apocalipsis. Cristo se va a casar con su iglesia y hay tiempo de preparación. El Espíritu ayuda en esto, la palabra ayuda en esto y las oraciones ayudan en esto. Y estos son los artículos del lugar santo. El Espíritu derrama el aceite del amor en las lámparas de la iglesia. Estos son los 7 candeleros y Romanos 5:5 dice que el Espíritu derrama amor en nuestros corazones. Pero no solo esto, porque Cristo en cada iglesia dijo, conozco sus obras, le interesa la obra del Espíritu en la iglesia, pero el Padre en los 7 sellos representa el Padre al lado norte, su trono al lado norte en mesa de pan, y allí entonces purifica la iglesia usando la palabra en los 7 sellos, como dice también Efesios, que Cristo purifica a la iglesia usando la palabra, el agua de la palabra, lavándola, preparándola para las bodas. Y Cristo en las 7 trompetas ministra, según Apocalipsis 8, ministra en el altar de incienso, en el lugar santo, en favor de las oraciones de su pueblo para formar un pueblo íntegro, lista para el matrimonio. Así que tenemos el mes séptimo que corresponde al matrimonio cuando confirma el pacto. Y esto podemos ver un ejemplo en la parábola de Cristo, en el capítulo 22 de Mateo. Si puede pasar a la próxima pantalla, Mateo 22. Y Cristo dice aquí, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esto entonces nos da la idea del matrimonio de Cristo, que Cristo se va a casar con su iglesia. Y en la parábola del matrimonio, de la palabra de las bodas, el padre hace fiesta para su hijo. Y en esta fiesta de bodas hicieron llamados antes de la cruz. Después de la cruz, cuando ya fueron sacrificados sus animales, es decir, la muerte de Cristo, hizo otra llamada y fue también rechazado por muchos
Y ahora en nuestros días está la tercera llamada a las bodas que Dios hace para las bodas de su Hijo. Y entonces podemos considerar, como dice en 2 de Corintios 11:2, para estar seguro que estamos en buen camino. El 11:2 de 2 de Corintios dice así, Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O es decir, ahora somos desposados para un día futuro cuando vamos a ser presentados como una virgen pura a Cristo. Y el matrimonio ocurre en el mes séptimo, como hemos dicho antes, el día de expiación, donde dice que el sumo sacerdote hará expiación por vosotros para limpiaros de todo mal. Y en Mateo 22:11, entonces leemos el verso que sigue, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Es decir, que antes de las bodas hay un juicio entre el padre para ver a los que han entrado en la fiesta. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Es un juicio. Así que el juicio precede al matrimonio. ¿Por qué? Hay que eliminar de la iglesia lo que es cizaña para que quede nomás trigo puro para ser la iglesia que se case con Cristo. Y ahora entonces en Apocalipsis 14, los 3 ángeles de Apocalipsis 14 anuncian este juicio. Vamos a la pantalla que siga. Lo que estamos diciendo entonces es que hay 2 etapas en el ministerio de Cristo en el santuario celestial, donde Él comenzó después de su ascensión, que según Hebreos 4 hay un trono de gracia y según Mateo 19 hay un trono de gloria. Y en Hebreos 4 dice que entremos confiadamente ante el trono de gracia, y en Hebreos 10 dice que entramos confiadamente en el lugar santísimo al trono de la gloria. Así que son 2 entradas y son 2 sellos. En Efesios 1:13 al 14 podemos leer Efesios 1, los versos 13 y 14, que dicen así: en él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habla aquí entonces de un sello inicial, es un sello de promesa, es el ser comprometidos. El sello de promesa nos es dado el Espíritu Santo como sello de promesa que va a haber un matrimonio en el futuro. Son las aras, el primer pago de nuestra herencia que se va a confirmar en el matrimonio en el futuro. Así que hay 2 sellos, el sello de Efesios 1 y el sello de Apocalipsis 7, donde habla en los últimos días, entre el 6º y 7º sello, habla entonces en los versos 2 y 3 de Apocalipsis 7, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que hemos visto que entre la propuesta
y el pacto pasa un tiempo. El tiempo es para reconocernos mejor entre los dos que nos vamos a casar. Y hemos visto que también la Biblia da ejemplos de quienes han dejado el compromiso y no entrarán a las bodas. Y hemos visto que hay dos etapas en cuanto a al trono de gracia y trono de gloria, en cuanto al sello de Efesios 1, también lo que dice en Efesios 4:30 y el sello de Apocalipsis 7. Y en Hebreos 12 habla de dos reinos. El reino habla de un reino actual y un reino inconmovible. Y esto es lo que habla en la última trompeta, en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando dice en el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es darnos a entender que es el reino inconmovible de los habitantes de esta tierra que tomará Cristo, como dice también en Hebreos 12. Pasamos entonces a la próxima pantalla. Estamos entonces, hemos hablado de matrimonio, de propuesta y de pacto. Y hemos hablado de que uno puede quebrar el compromiso y no tiene resultado, menos perder estar en el matrimonio, en las bodas. Y ahora nos interesa especialmente en el libro de Apocalipsis, porque vamos rumbo al capítulo 14 y debemos entonces resumir los primeros 11 capítulos de Apocalipsis que presentan al Espíritu que derrama amor en el corazón de la iglesia, en la palabra que corrija a la iglesia y lo dirija, y en las oraciones que hacen la preparación de la novia para las bodas. Hay un tiempo de preparación, ese es el tiempo del noviazgo, el tiempo de compromiso. Y en el capítulo 11 y 19 pasa del lugar santo donde estaba el candelero, mesa de pan y altar de incienso, donde ministra Espíritu Santo, Padre e Hijo. Y en el verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es la introducción entonces a la sala del matrimonio, porque el matrimonio se ocurre donde está el pacto, y este es donde está el arca del pacto. Ante el pacto es donde hace las promesas del matrimonio. Así que en los capítulos 12 al 19 se presenta a los que asistirán al matrimonio. Y el matrimonio ocurre en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, en el santuario celestial. Y cuando comienza a introducirlos, el capítulo 12:1 dice: y vi a una mujer, y después a un dragón, y después a la bestia, y después al falso profeta, y después en el capítulo 14 habla del Cordero en el monte de Sión. Entonces son presentados en estos capítulos unas personas que van a estar en el matrimonio. Va a seguir después con el Padre, con Babilonia, otra mujer, y con el Espíritu Santo, dejando entonces 3 partes de Satanás y 3 partes de Dios y 2 mujeres en el matrimonio, en el lugar santísimo del santuario celestial. Pasamos a la próxima pantalla, donde queremos hablar del mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, los versos 6 al 12. Y el primer ángel dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra
el mar y las fuentes de las aguas. Vemos entonces aquí el anuncio del juicio. Y sabemos que el juicio es cuando el padre entra a la fiesta de bodas para ver quiénes tienen el manto de la justicia de Cristo. Y presenta aquí también cómo preparar para el juicio y una prueba final. Después el segundo ángel, dice en el verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto nos enseña entonces que las iglesias populares que rechazaron el mensaje del juicio venido cayeron y formaron parte de Babilonia con la gran ramera que antes había caído. En rechazar el mensaje del primer ángel, estas iglesias cayeron. Y el tercer ángel dice así en los versos 9 en adelante, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que en breve hemos mencionado que el primer ángel hace el anuncio del juicio y cómo preparar para el juicio. El segundo anuncia que los que rechazan el mensaje del primer ángel son caídos. Y el tercero habla de escapar la ira de Dios. Y queremos concentrar más en estos tres mensajes en la próxima pantalla. Hemos visto que hay bodas para el Hijo de Dios. Y estos llamados de los tres ángeles son llamados a las bodas del Cordero, a las bodas y cómo preparar para entrar en las bodas y qué son los resultados para los que no entran. Y podemos entender de estos tres ángeles que son los primeros tres de los cuatro que fueron librados del río Éufrates de Babilonia bajo la sexta trompeta, porque en Apocalipsis 9:14 habla de ellos diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto nos da a entender que es hasta un tiempo final cuando son desatados estos ángeles que fueron atados bajo el río de Babilonia, que fueron librados solo en el sexto trompeta, o es decir, después del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto fueron librados. O es decir, que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es un mensaje de los últimos días. Es un mensaje final, un llamado final a las bodas. Y el tiempo del matrimonio, hemos visto que es en el mes séptimo y es inmediatamente antes, los mensajes de los tres ángeles, antes de la cosecha que sigue en el capítulo 14 y de Apocalipsis y de las 7 plagas que comienzan en el capítulo 15. Entonces, vemos que el mensaje es del tiempo del matrimonio de los últimos días. Y el tercer llamado que leímos en Mateo 22 ocurre en la sexta iglesia, como dice en Apocalipsis 3:8, que es abierta una puerta, es la puerta al lugar santísimo, o como en el sexto sello,
en el 6:12, donde habla del ejército de Dios que va a penetrar a todas las casas. El juicio, entonces, demostrado con caballos que entran, y en la sexta trompeta, que en 9:14 hemos leído que los ángeles son librados para hacer su mensaje, y el cuarto ángel será hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, con la ayuda del Espíritu Santo, que la gloria de Dios se llena la tierra. Y pasamos a la próxima, y de nuevo consideramos los tres ángeles, y en el primero habla del evangelio. Esto es lo que Lutero dijo hasta en los 95 tesis, que era el tesoro de la iglesia, la red para pescar almas, que era lo más importante, el gran tesoro que debe recibir 100 ceremonias en contra de cualquier otra cosa. Y el evangelio presenta el primer ángel, porque dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Y por qué tenía que tener este evangelio, este ángel, el evangelio eterno? Pues en 1 de Pedro, capítulo 4, nos habla de juicio y de evangelio, y nos da a entender la relación entre el juicio final y el evangelio. Hay algunos que dicen el evangelio elimina necesidad de juicio, pero aquí dice, hablando a los que aceptaron a Cristo: basta ya el tiempo, 4:3 de 1 de Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgias, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. O es decir, a ustedes que han aceptado a Cristo, han dejado atrás las embriaguezas, las orgias, la disipación, la idolatría, que han dejado atrás estas cosas. Ahora sus compañeros anteriores los piensan extraño, que ya no anda con ellos. Y dice: por ellos, pero ellos, regresando al verso 14, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Por qué fue predicado el evangelio a los que ya están muertos? ¿Por qué es predicado el evangelio hoy en día? ¿Por qué este primer ángel tiene el evangelio? Porque el evangelio es nuestra esperanza de pasar el juicio. Por esto, Dios puede juzgar una vez que el evangelio sea predicado, porque sin la oportunidad de pasar el juicio, ¿cómo puede uno entrar a juicio con esperanza? Así que el ángel tiene el evangelio, el primer ángel tiene el evangelio, y este debe ser proclamado para que Dios juzgue, porque es el medio de pasar el juicio. Y el segundo ángel dice que es fin de misericordia para los que están en Babilonia, o es decir, es tiempo de entrar el arca. Y el tercer ángel, que la prueba es en cuanto a adoración. La bestia y su imagen, o el creador, según los 10 mandamientos. La prueba entonces es en cuanto a adoración. Y pasamos a la próxima pantalla. En cuanto a la prueba final, entonces, es para mostrar la fe de los vivos en Cristo. O es decir, el primer ángel tuvo el evangelio eterno, que es la esperanza de pasar el juicio, pero dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En preparación para el juicio es de creer en Cristo
y dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo nuestra salvación. Él envió a su Hijo unigénito, para suplir el cambio de vivir en el cielo a vivir en esta tierra. Y en esta tierra lleno de pecado. Y no solo esto, aceptó nuestra humanidad, como dice en Filipenses. Y no solo nuestra humanidad, sino de llegar a ser siervo. Y no solo llegar a ser siervo, sino hasta la muerte. Y no solo hasta la muerte, sino hasta la muerte de cruz. Lo más terrible. Esto es la condescensión de Dios en favor de nosotros. Por eso damos gloria a Dios y no a nosotros en preparación para el juicio. Y creemos en el evangelio que Dios nos ha mandado. Pero el juicio es para vivos y muertos. Los muertos han terminado su vida y ya es clara cómo serán juzgados. Pero los vivos les hacen falta mostrar dónde van a quedar para la eternidad, y por eso hay una prueba final. Y la prueba final es cuando el evangelio es predicado a todo el mundo, como Cristo dijo en Mateo 24, porque el evangelio tiene que ser presentado, predicado, para que Dios pueda juzgar, según primero de Pedro. Y en cuanto a la adoración, es la prueba, porque dice en el verso 7 de Apocalipsis 14, decid a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está citando aquí el cuarto mandamiento, los 10 mandamientos, y son los primeros 4 mandamientos que nos dan a entender cómo es la adoración hacia Dios. Los últimos 6 hablan de cómo comportarnos con nuestros vecinos, pero en los primeros 4 en cómo adorar a Dios. Y considerando entonces a ellos, podemos considerar la adoración, porque dice los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto muestra la lealtad al Dios verdadero. Lealtad al Dios verdadero es parte de la adoración. Y no hagas ninguna semejanza, dice en el segundo. Nos da a entender que Dios es soberano, que no hay otro aparte de Él y que Él merece nuestra adoración. Y lo merece en reverencia, porque dice: no toma mi nombre en vano, no sea hipócrita. Es decir, la adoración verdadera es reverente. No es al estilo de gritos y caídas, sino reverente. Es a Dios soberano, el único Dios verdadero, y a ningún otro. Y tiene también la santidad. La santidad es mencionado en el cuarto mandamiento, que habla de quién es que demanda esa adoración. Es el Creador, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el dominio es en toda la tierra, o es decir, todo ser humano debe dar a Dios la adoración. Y esa es la prueba final en cuanto a adoración. Y el séptimo día es bendecido, nos dice el cuándo. El Creador nos dice a quién. El dominio dice dónde reina. Y el séptimo día es bendecida, dice el cuándo, y es apartado o santificado. Por eso hablamos del cuarto mandamiento como cúspide de esta adoración. Y el cuarto mandamiento es también señal. ¿Y de qué es señal el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, según Hebreos capítulo 4, es señal de la justificación por la fe, del pacto eterno. Y podemos entonces pensar que en los últimos días, en nuestros días, seguramente pasará una prueba en cuanto a la adoración del sábado, del día de reposo, que es parte de cómo es la adoración a Dios. Y
es la señal del pacto eterno, la señal de la justificación por la fe, porque es un señal de descanso. El domingo es un señal de comenzar a obrar. Es el comienzo de actividad, mas el séptimo día es señal de descanso, de cesar de trabajar y descansar en el Señor, quien nos santifica. Así que vendrá una prueba al final para que los vivos muestren dónde desean quedar, en el lado divino, adorando a Dios, o en el lado satánico, adorando al dragón, a la bestia o a su imagen. Y en la próxima pantalla podemos ver cómo considera el pueblo de Dios en esta situación, el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos enseña, igual que como Martín Lutero enseñaba en su tiempo, ley y evangelio, los 10 mandamientos y fe en Jesús. Con el sello de Apocalipsis 7. Y estos son los que guardan los mandamientos, porque Cristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Que guardan los mandamientos de Dios, que tienen fe en el evangelio, y esto mantienen su fe hasta el fin. Pues esto es lo que hemos hablado de propuesta y pacto. En el tiempo de compromiso hay que mantenerse en el compromiso y no dejarlo. Estos son los que serán sellados, los que mantienen su fe hasta el fin. O como Martín Lutero dijo, ley y evangelio. Obediencia a los 10 mandamientos, fe en el evangelio, fe en Cristo Jesús. Y pasamos a la próxima pantalla. La justificación por la fe en el mensaje de los 3 ángeles. Hemos repasado algo del primer ángel, fe en el manto de la justicia de Cristo. Es el único medio para pasar el juicio. Porque hay un juicio, según Mateo 22:11, antes de la boda. Después, el segundo ángel, Babilonia, ha caído por enseñar que somos justificados por una mezcla de fe y obras. La Reforma Protestante enfrentó a Roma en cuanto a estas ideas, y los que han seguido a Roma tomando la idea de que es por la experiencia personal que somos justificados, por nuestras obras que somos salvados, una mezcla de obra y fe. Esto es parte de la Babilonia caída, que ha rechazado el mensaje del juicio en estos días. Unos dicen, el juicio es solamente en cuanto a galardones, pero no en cuanto a salvación. Pues, ¿qué dice Mateo capítulo 5 en cuanto al juicio? Cristo dijo, el capítulo 12, Mateo capítulo 12, Cristo dijo en cuanto al juicio, en los versos 36 y 37 de Mateo 12. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Entonces hay una justificación final en el juicio y se considera nuestras palabras, se consideran nuestras obras. Estos son muestras de que si creemos en Cristo o no. Y Babilonia ha rechazado la idea de fe sola en Cristo, porque es, según Santiago, nuestras obras que muestran nuestra fe. Y el tercer ángel, que es en una manera el más directo en cuanto a la justificación por la fe, dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca de su frente en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El cáliz de su ira es la copa de la ira de Dios. Y esta copa ya fue tomado. Cristo oró en el huerto de Getsemaní, Padre, si sea posible, quita esta copa de mí.
mas no fue posible para salvar a la humanidad, tuvo que tomarlo y así Cristo aceptó la voluntad del Padre y tomó enteramente la copa de la ira de Dios. Él tomó por todo ser humano la ira de Dios, el infierno. Siendo Dios, pudo tomarlo, porque un ser creado no pudo haber hecho tal obra. Pero Cristo tomó la copa, cáliz de la ira de Dios. La ira de Dios ha sido satisfecho en lo que Cristo hizo. Pero hay quienes no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Y estos, entonces, a ellos les queda a tomar el cáliz de la ira de Dios, y Dios está airado. Y tú puedes entender por qué. Porque un padre que dio a su hijo a sufrir todo esto para salvar a toda humanidad, y después los seres humanos lo rechazan y desean tomar la copa ellos mismos, es causa de ira, de airarse. Es causa de indignación, como dice en el inglés, en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Atormentado no es tortura. Tortura se hace de afuera, tormento se hace de adentro. Ellos tomaron el vino y de adentro son convictos por el fuego del Espíritu Santo, de que son pecadores, de que han rechazado la vida eterna que Cristo compró por ellos. Y entonces son atormentados con fuego y con azufre, el azufre de la ira de Dios, de la maldición de Dios, sabiendo que ellos, para ellos también fue comprado la vida eterna y los han rechazado. Es el tormento, y el humo, que en Apocalipsis representa oraciones, siga subiendo por siempre, porque Cristo ya no intercede las oraciones, y estas oraciones nunca son contestados, y así termina su existencia en el lago de fuego. Entonces es para mostrarnos que la justificación por la fe es una cosa dada gratuitamente, como dice en Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo ya lo pagó, más la dádiva, no el pago, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la pregunta es, ¿estás tú en Cristo? Esta es la salvación de estar en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el tercer ángel entonces dice, Dios está errado, porque ha dado todo lo necesario para la salvación de todo ser humano, y unos lo han rechazado, y ellos tomarán la copa de la ira de Dios. Así que vemos que los reformadores alzaron el valor del Evangelio, alzaron el valor de Cristo, que por su gracia y por sus sufrimientos compró para toda la humanidad la salvación y la vida eterna. Porque en la cruz Cristo sufrió todo esto, y Martín Lutero dijo, la cruz es lo que hay que predicar. ¿Y por qué predicarlo? Igual que el primer ángel predica el Evangelio, para que podamos estar listos para el juicio. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, y después vendrá el fin. Así que tenemos en Cristo la dádiva de Dios, y la justificación por la fe es el medio de recibir esta dádiva. Es por fe sola, sin las obras de la ley. Y este mensaje entonces ha traído en el pasado y hoy en día a Babilonia a caer, o es decir, a muchos rechazar nuestro mensaje, diciendo, no hay necesidad de un juicio, el juicio será solo para galardones, o no hay ningún juicio, o el juicio será en el milenio. No, el juicio es para preparación para las bodas, y las bodas entonces ocurre en el cielo antes que Cristo venga, porque Lucas dice, Cristo dice en Lucas, esperad al novio que viene de las bodas. Estamos esperando que Cristo se case con su iglesia en el cielo y viene a buscarla, a llevarla a la casa de su Padre. Hermano Ricardo Marín, tenemos 3 preguntas. Una de ellas es la que quedó ayer.
si Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, habla acerca de que algunos nombres van a ser quitados del libro de la vida. Si nuestros nombres son puestos en el libro de la vida cuando creemos en Cristo y allí esperan hasta el juicio final. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, el que, como dice más antes, pues dice, el que guarda mis obras, o es decir, tú que guardas las obras de Cristo como su salvación, serás vestido de vestiduras blancas y no serán borrados sus nombres del libro de la vida. Pero aquellos cuyas palabras, cuyas obras muestran que dejaron de creer, muestran que dejar de seguir en su vida cristiana, los que han cortado el compromiso, a ellos sí serán borrados sus nombres del libro de la vida en el juicio final. El vencer es hablado por el Espíritu Santo a cada iglesia, y en cada iglesia habrá quienes vencen, son los que pasan el juicio final, y ellos entonces serán los que van a estar sentados con Cristo en el trono, según la iglesia de la Odisea, o es decir, el matrimonio es Cristo con su esposa en el trono, ya están juntos al fin de la iglesia de la Odisea. Y como 2:26 en cuanto a la iglesia de Tiatira, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermano Ricardo Marín, la otra pregunta, según Mateos capítulo 12, versículo 37, cuando usted habla de la justificación final, ¿hay dos justificaciones? ¿O es la misma? Sí, si están pensando en cuanto a la justificación que tenemos hoy en día, como el que cree en Cristo es justificado según Romanos 4, verso 23, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, o es decir, contada la justicia, no solo a Abraham le fue contada la justicia, sino, verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que somos contados justos o justificados cuando creemos. Pero en el juicio final hay una justificación final. Y de esto hablaba Cristo en Mateo 12, donde hablaba del futuro, diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es juicio según las obras, no a base de las obras, sino según las obras, es decir, conforme a las obras. Las obras muestran si uno tiene fe en Cristo, y si uno tiene fe en Cristo, tiene abogado que presenta su vida perfecta y su sangre en favor del creyente y es aceptado para vida eterna.